Con la comunicación esta noche a Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, como siempre, un gusto, buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Corte afín a la 4T, Roy. Total, total. Corte y disciplina, las dos. Sí. ¿Quién sabe cuál sea más importante? Pero las dos, totalmente afín. Desde el momento en que la presidenta avala los perfiles, se ve la corte es bien vista por la 4T. O sea, así como quedó. La corte no es que vaya a actuar bien o mal, pero la corte está avalada, bien vista, apoyada y muchos muy cercanos. Bueno, hay dos fundadoras de Morena en el grupo de la corte. Es decir, pues es una corte afín a la 4T, lo cual no significa que sean malos, simplemente es afín a la 4T. No significa que sean malos los perfiles, pero ¿es malo o es bueno que el Poder Judicial sea afín al partido en el gobierno? Mira, eso lo vamos a tener que ver sobre la marcha, porque sobre la marcha, mira, hay dos discursos muy comunes en las campañas que hicieron los de la Corte, los 9 que quedaron. Uno es llevar la justicia fuera, o sea, algo de justicia itinerante, una corte itinerante, acercarla a los pueblos, ese es un tema. Y la otra, pues podríamos ser tres, porque el otro es la justicia social. El concepto de justicia social lo utilizaron mucho, no justicia a secas, como sería la Constitución, sino llevar la justicia social, que es una confusión, ¿no? Porque ellos no están ahí para atender la justicia social, pero sí lo usaron en su discurso. Ese es un discurso muy de la 4T. Vamos a ver si en su resolución están fuera de norma, fuera de la Constitución y Sí. más cerca de la ideología, cerca de la justicia social. Vamos a ver a la hora de que actúen. Ahora, Roy, tras la elección, la mayoría es los que no son morenistas, apuestan por un desastre en la Corte. Pero ¿crees que pueda ser distinto a esa apuesta? Es decir, no sé si en un mundo color de rosa después de septiembre, quizás en diciembre, enero, en marzo del año que entra, digamos, pues, tenía razón Morena, qué bueno que elegimos a los ministros por voto popular. ¿Crees que puedan sorprendernos, Roy? A ver, yo sí creo que pueden hacer cosas que terminemos aplaudiendo. Hay cosas, por ejemplo, todos dicen van a ir contra la corrupción interna. Si de veras van sobre ese tema, pues ya que se vea, ¿no? Vamos a ver si efectivamente hay corrupción y no venganzas políticas. Ese es un tema que les podremos aplaudir, ¿no? Van contra el nepotismo en la corte, que había mucho nepotismo. Bueno, vamos a ver, pero en principio la calidad, no nomás de los ministros, la calidad de los que parecen van a ser electos magistrados y jueces, pues deja en algunos casos mucho que desear. Va a haber curvas de aprendizaje. Al menos en estos ministros, los currículos no son malos, ¿no? Solo uno de ellos no tiene un perfil ligado mucho a Morena, solamente uno, igual que en la disciplina, solo una no Sí. tiene perfil morenista, pero tienen academia, tienen experiencia en tribunales, o sea, todos tienen algo que aportar, no es todos una misma visión. Derechos humanos va en la vista de todos, aunque, por ejemplo, Yasmín Esquivel, a pesar de que está defendiendo derechos humanos, se ha manifestado como muy en contra de matrimonio Sí. homosexual, de adopción homoparental. Sí, sí hay distintos puntos de vista, lo cual va a hacer, yo creo, que no sean votaciones unánimes, que haya debates, que es lo que Ojalá. queremos. Ojalá que haya Ojalá, debate. sí. Sí, Ahora, sí, a Lenia la conocemos, a Yasmín también, sí, a Loreta también. también. El resto quizás Nuevo. en algún porcentaje, pero ¿qué me dices de Hugo Aguilar Ortiz, nuevo Muy, y próximo presidente de la Suprema Corte? A ver, muy bien, o sea, muy bien. Primero se cuela siendo prácticamente un desconocido, o sea, y ahí operan los acordeones. Sí, o sea, como 6 millones de personas, ¿no? Como, prácticamente los votos que tuvo el PRI, porque el PRI tuvo menos para presidente, pero tuvo más para diputados y senadores, pero pongamos que 6 millones. ¿Cómo puede ser que un partido como Sí. el PRI nacional tenga los mismos votos que él, que era un nombre desconocido, Y si era nombre desconocido, ¿quién lo habrá apuntado en las acordeones? no, Morena, primero, está bien que digas los acordeones, porque no era un acordeón, eran los Sí. acordeones, muchos tipos de acordeones, pero en la mayoría de ellos pusieron a Hugo porque no lo veían enemigo, adversario, no lo veían mal, y Claudia Sheinbaum ya había mandado una línea.
cuando había dicho ojalá haya muchos ministros como él, ¿no? Porque recordarían a Benito Juárez, etcétera. Entonces, tanto el equipo de Yasmín ponía a Hugo, el equipo de Leña ponía a Hugo, todos ponían a Hugo y terminó siendo Hugo el que más votos tuvo. Pues Se casi la coló. mitad de de los 13 millones. Pues más de la mitad te voy a Sí, decir por qué. Porque de los por 13 los millones, nulos, sí. quítale los que Y los anularon y blancos. 11 y medio fueron los que realmente votaron por alguien. De esos 11 y medios, él tiene más de la mitad. ¿Cuál es de los ministros el que no está vinculado a la 4T? ¿Giovanni? Giovanni, Sí, o sea, Giovanni Giovanni, Figueroa. que está en la academia. O sea, por eso digo que aportan algo, porque él tiene más un perfil de academia. Pues no está mal que tenga un perfil de academia, ¿no? Que sea purista, que sea de la teoría, y además es derechos humanos, ese era su tema. Irving es académico y muy en derechos humanos. A Lenia Batres me la tundieron en la competencia contra Hugo Aguilar. Sí, Decían, no, que sea Hugo, porque Lenia no tiene las capacidades para presidir la corte. ¿Coincides? y a ver, pero va a presidirla, ¿eh? No más que Sí, del sí, 27 al en 2 años 29. más. El 27 va a ser la presidenta de la Corte. O sea que si dicen que no tiene capacidad, pues va a ser presidenta de la Corte. Que no sea la primera, no quiere decir que no vaya a ser presidenta de la Corte, electa, porque es el segundo lugar. Lo que sí es que suena la derrotada. O sea, al llegar Hugo, Sí. suena que desplazó a Lenia. Y entonces, a pesar de que no es derrotada porque va a ser presidenta, suena derrotada. ¿Por qué a los demás no se les ve derrotados? Porque ella era la que pintaba para ser la presidenta. ¿No? Pero bueno, pues Lenia es Lenia, ¿no? Yo creo que en términos de cercanía con la 4T, pues es ella la que más cercanía tiene. Ahora, Roy Campos, ¿consideras que hay legitimidad en la elección cuando solo decidieron el 13% del padrón electoral? Yo creo que sí, mira, efectivamente parece más un debate partidista, un debate político, pero que distrae sobre la realidad que es que ya va a haber corte el 1 de septiembre, pero alegar de que si llegó ilegítimamente, suena un poco como cuando a Calderón le decían espurio, pero es presidente, o sea que no, es, el quererle poner etiquetas es absurdo. Se hizo un proceso, así estaba el registrado, así, todos pudieron votar, decidió el 13% votar, no le quita la legitimidad. Que haya mucha abstención, tampoco podíamos esperar nada más, ¿eh? O sea, ¿por qué esperar más participación cuando era un concepto tan alejado de la gente, tan difícil de organizar, tan complicado, las casillas mucho menos que lo normal? ¿Por qué íbamos a esperar más participación? De hecho, los muy optimistas pensaban llegar al 20, muy optimistas, pero los realistas decían está entre el 10 y el 15, como finalmente quedó. ¿Crees que de aquí a 2027 haya una nueva reforma judicial que facilite la elección, aunque esto signifique asumir que lo que se hizo el domingo no fue exacta y estrictamente lo correcto? Mira, sí, quién sabe si la reformen, pero tienen que modificar las reglas de la campaña. O sea, no vamos a tener tantas boletas tal vez, porque no va a estar la boleta a lo mejor de los ministros, de disciplina, no, pero tienen que modificar las reglas de campaña. Por ejemplo, vamos a prever que va a haber acordeones. Vamos a preverlo. Ya no se puede quitar el tema de los acordeones. Pues que se generen acordeones por parte del INE, para que cada quien haga su propio acordeón. Algo se tiene que hacer para modificar la campaña, porque además va a coincidir con la de diputados, alcaldes y gobernadores. Entonces, imagínate, van a ser opacados, cualquier Sí. candidato va a ser opacado por la otra campaña. Que el INE empiece a ahorrar a tasas Sí, semanales, que le vaya echando una alcancía, porque va a ser un broncón el de 2027 en más que no cuanto a los pongan en un casillas. fideicomiso, no más que no los pongan en fideicomiso. ¿Cómo viste el encontronazo hoy entre Noroña y Anaya, que dentro de la oposición creo que Anaya es el único que Él sí saca el es. pecho, el resto están escondidos? Digamos que Anaya es el mejor orador, el más organizado, al que hay que seguir más, pues. O sea, cuando se para él, hay que seguirlo porque va a hacer algo, ¿no? Y lo dice de manera muy clara, como hizo hoy, que voy a ser muy claro, dice, ¿no? Y sí lo dice muy claro, pero sí, tiene enfrente, ahora sí que un chorro que le contestan. O sea, está él solo contra el mundo. ¿Noroña deja de ser presidente del Senado ahora en septiembre? O le queda todavía un...?
es decisión de ellos, porque ellos pueden seguir. O sea, recordemos que ellos deciden, Morena va a decidir. Aquí, pero de todos modos, Noroña es Noroña, aunque esté Sí, sentado me abajo, encantó ¿eh? tu respuesta. Ellos deciden porque se supone que en las reglas del Senado debe haber algo, pero al final de cuentas ellos deciden. Ellos las ponen. Roy Campos, como siempre, gracias, un gusto. Al contrario, Juan Pablo. Gracias,